Empecé una serie llamada Proezas. El primer sermón le llamé Visión. ¿Marchamos o nos regresamos? Ustedes oyeron ese sermón. El segundo fue Oración. ¿Escuchamos o nos escondemos? Amado, y ahora, porque no prediqué el domingo pasado sobre esto, sino sobre la resurrección, amados, que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ahora voy a hablar de la fe. ¿Suficiente para otros o suficiente para mí? Ahora, mucha gente dice, pastor, a ver, ¿cómo como suficiente para otros? Amado, yo me conformo con tener para mí. Bueno, hay gente que puede tener fe para que Dios obre en sus vidas y Dios los use. Pero hay gente también que puede tener fe y relatar y traspasar su fe para que alguien más reciba ese milagro. Pero hay gente que no tiene ni más de fe, por eso Dios no le hace ningún milagro. Porque hay tres tipos de personas. Si tú no tienes fe, no vas a recibir un milagro. Si tú tienes fe para ti, Dios te lo va a conceder y ahorita lo vamos a ver. Pero también, amado, hay fe que tú puedes compartir para que otros sean ganados o enseñados o ministrados. ¿Recuerda en la historia de los 4 amigos que le ayudaron a su amigo paralítico? Era la fe de ellos. Jesús honró la fe de ellos. Cuando ellos llegaron y llevaban a su amigo paralítico y no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque, amado, estaba, amado, lleno. Había, como dicen en el DF, había un gentío de gente. No dejaban entrar a nadie. Entonces dijeron, bueno, no sé de quién será la casa, se ve muy bonita, acaban de poner el techo, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacerle un hoyo para bajarlo porque creemos que Cristo lo va a sanar. Amado, ahora, ellos tuvieron fe. Ellos le creyeron a Dios, pero no solo ellos, él, el paralítico, tuvo fe, porque confió su seguridad, confió que lo levantaran y que no lo iban a azotar, que no lo iban a soltar y que al llegar a los pies de Jesús, a la presencia de Jesús, iba a recibir su milagro. Dice el Señor que cuando vio bajar al paralítico, ¿sabe lo que dijo? Dice la Biblia que él se quedó admirado de la fe de ellos. Ellos tenían fe para bendecir a alguien más. Ahora, la historia que voy a tocar en esta hora es la historia que, amados, es una historia hermosa. Es la historia de los 5 panes y de los 2 peces. La alimentación de los 5,000 personas, de las 5,000 personas. Ahora, es la única historia que se encuentra en los 4 evangelios. En Marcos, en Lucas, en Mateo y Juan. Si usted lee, hay diferentes experiencias. Porque cuando usted lea los evangelios, recuerde lo que dice ahí. El evangelio según Mateo, la experiencia de él, es según él. Otro es el evangelio según Marcos, él escribe de su perspectiva. ¿Okay? Es lo que tenemos que entender. Ahora, quiero que vean algo, porque en uno de esos, uno de los escritores dice, fueron 5,000 hombres sin contar a las mujeres ni a los niños. O sea, nos dijo a los puros hombres dragones. Yo creo que no es justo. Yo he visto mujeres comer como si fuera la última cena. Que no las pusieron ni las quisieron quemar en la Biblia está bien. Pero yo sé, inclusive, ahora, dice, y sin contar a los niños. ¿Han fijado cómo comen los adolescentes? Hermano, se comen su comida, lo segundo que le tocaba, lo que le tocaba a la hermanita, lo que le tocaba al hermanito y lo que le sobró a usted. Y todavía dice, I'm hungry. Porque no se llenó. Ahora imagínense todos los milagros que se necesitaba ese día. Lo que se necesitaba. Ahora, esta historia es significante y quiero que vaya conmigo durante el transcurso de esta historia, porque hay algunas cosas que sobresalen en ella. Déjenme hablarles de 3 cosas que a mí me llaman la atención de esta historia. Número 1, la compasión de Cristo. Me llama la atención porque la historia, ahorita lo vamos a leer, amado, que Cristo al ver la multitud, amado, los vio como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. Desamparados, los vio sin guía, sin lineamiento, sin esperanza. Y, amado, una de las cosas que yo entiendo de los milagros es que los milagros empiezan cuando hay amor, cuando hay algo que tú deseas que Dios bendiga a esa persona. Y eso es lo que veo en la vida de Cristo. Segundo, Cristo usa a una persona para suplir esa necesidad. Eso es lo segundo que yo veo, amado, de esta historia. Que Cristo usa a una persona. Usó a una persona, inclusive dice en la historia que fue a un joven que Cristo usa para bendecir a toda la multitud. Y ahorita voy a estudiar con ustedes algunas observaciones de esta historia. Pero lo que sobresale también, número 3, Cristo multiplica los panes y los peces. Vemos el milagro sobrenatural de la multiplicación
de los panes y los peces. Aquí vemos un milagro extraordinario. Ahora, esta historia es un gran milagro. Si usted lo estudia, amados, esta historia, usted va a encontrar una riqueza de cómo el poder sobrenatural de Dios se mueve en las vidas de las personas. Ahora, cuando yo estudio sobre la Biblia y encuentro algunas frases, me gustan algunas frases, las guardo y las uso en el sermón. Pero ahora, amado, me gustó esta frase que hace algunos años, amado, me encontré con ella y le puse la base para un milagro. Mire lo que es la base para un milagro. Cuando hay una necesidad que se siente por unos pocos y cada uno acepta su responsabilidad de hacer lo que puede hacer con lo que tiene, ahí le va, sin importarle qué, sin importarle el problema, los vientos contrarios, la escasez, la adversidad, dice, sin importarle la adversidad, es entonces cuando Dios hace un milagro. El problema de que muchas veces no vemos milagros de parte de Dios porque vemos el problema, vemos la adversidad. Porque usted dice, si yo obedezco a Dios, pero si me llega esto, o si esto se hace más grande, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo voy a salir? ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? Yo sé, una cosa voy a decirle, el milagro de hoy te puede extender por muchos días en tu vida, pero tú tienes que creerle a Dios que Él se va a encargar de tu vida, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Ve el día de hoy. Ahora, yo quiero llevarlos el día de hoy a 4 áreas o 4 pasos para recibir un milagro de parte de Dios. 4 cosas o 4 pasos que tenemos que dar. Número 1, debemos identificar el problema. Lo primero que tenemos que aprender o hacer es identificar el problema. Si hemos de recibir un milagro de parte de Dios, debemos primero identificar ese problema. Ahora, en los versículos 34 al 37 tenemos un problema que es identificado. Mira lo que dice la Biblia en Marcos 6. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelo para que vayan a los 7-Elevens, porque es lo único que está abierto 24 horas. ¿Okay? Y compren hot dogs. O al arco, al 2 por 99. Quita el hambre. ¿Okay? Y aldeas alrededor y compren algo que de comer. Ahora ahí le va. Pero él respondiendo les dijo, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, a ver, ¿te entendimos bien? O sea, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Ahora, ¿por qué sabían que había 200 denarios? Porque ya habían tratado de solucionar este problema humanamente hablando. Le dijeron al tesorero, oye Judas, ¿cuánto dinero hay? Porque Judas era el tesorero, entienda eso. Todavía no se jambaba mucha lana, pero ahí dejaba ahí una. Entonces, amado, le digo, ¿cuánto es? No, pues hay 200. No alcanza, vamos a. O sea, señor, ya sabemos cuánto hay en caja. No alcanza para 5,000. Sin contar los hombres y mujeres. Los historiadores y comentaristas creen que pasaba de más de 10,000 personas ese día. Supongamos que la mitad de esos 5,000 hombres estuviera casado. Ya son 7,500. Y supongamos que cada pareja de esos tenía 2 hijos. Pasan de 10,000. Y los discípulos, los 12, comían por 50. Eran buenos para comer. Así que, amados, era un milagro que tenía que verse. Ahora, para recibir un milagro de parte de Dios debemos identificar el problema. Yo veo este problema y lo veo que era triple, era de 3 áreas en la vida. Número 1, lo primero era que la gente tenía hambre. La gente tenía hambre. La gente estaba siguiendo al Señor por algunos días y llegaron a tener hambre. Amados, cuando Cristo se les desaparecía, la gente iba y lo buscaba. Así que la gente a veces ni regresaba. Ahora, yo no creo que la gente era irresponsable. Yo creo que a veces por seguir a Jesús de tantos días o por tantas horas se les acabó. Y más si llevan familia, y más si llevan hijos. Tenían que llevar su lonche. Como usted y yo a veces vamos a llévate unos burritos. No, que no sea así, nomás de carne asada, pero o ya con chorizo y papas, tortillas de harina y unos aguacates y a su nombre. Aleluya. ¿Que no van a estar aquí? I love it.
Y se va en el camino y apenas sube el carro, échate un burrito. O sea, todavía no sale del garage, échate un burrito. Ya cuando llega a la esquina para echar gas, ya se los acabó todo. Es lo que le pasó a esta gente. O sea, tuvieron hambre porque pasaban todo el día con Jesús y por varios días había una necesidad de hambre. Y luego, el segundo problema, Cristo estaba con los discípulos, o Cristo esperaba que los discípulos hicieran algo sobre el problema. Los discípulos dijeron, despidamos a la multitud para que vayan a buscar qué comer. Pero el Señor esperaba que ellos hicieran algo sobre el problema. Es como si los discípulos vieron el problema de que la gente tenía hambre. Le dijeron a Cristo que había un problema, pero Cristo les dijo, qué bueno, resuélvanlo. Caray. Señor, te traemos el problema, la gente tiene hambre y tú ya nos dices a nosotros, o sea, ya nos metes en otro problema. Ya, por si la gente tiene hambre y todavía quieres que nosotros lo resolvamos. Jesús esperaba que ellos lo hicieran. Pero había otro problema, número 3. Los discípulos no tenían suficientes fondos o recursos. Cuando los discípulos entendieron que tenían que hacer algo concerniente al problema, se dieron cuenta que tenían un problema aún más grande que al principio. Los discípulos pensaron que el problema era que la gente tenía hambre. Los discípulos solo tenían 200 denarios para alimentar a la multitud de 5,000 personas. Se dieron cuenta que el problema era más grande que ellos. Aunque hubieran sido solamente 5,000, pero eran más de 5,000, se dieron cuenta que el problema era más grande. Amado, yo una vez hace muchos años, hablando de los milagros de la Biblia, hice un estudio y encontré de que todos los milagros de la Biblia, es una serie que traje hace muchos años, amado, todos los milagros de la Biblia, ahí le va, todos los milagros, y ahí aparece la frase, empezaron con un problema. Todos los milagros. No hay ningún milagro que no haya empezado por un problema. Todos los milagros. Si no, haga un estudio usted. Base los milagros de la Biblia, aún tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos los milagros empezaron con un problema. Amados míos, al ver esta historia, esta iglesia es candidata para un milagro. Desde que nacimos, hemos sido candidatos con un milagro. Amados, cada uno de ustedes ha tenido problemas. Yo tengo problemas, tú tienes problemas. Y cuando tenemos problemas, somos candidatos para un milagro. ¿Cuántos han tenido por lo menos un problema en su vida? No lo volteé a ver. Estoy hablando de un problema grave, ¿no? Ok. Segundo, ¿cuántos tienen un problema por año? ¿Por mes? ¿Por semana? ¿Cuántos se levantaron con un problema ya ahorita en la mañana? Hombre, hasta hambre me da. Digo un hermano, no, pastor, a veces yo soy un problema caminando. Me hubieran puesto mejor el nombre Milagros. Todos tenemos problemas. Esta iglesia tiene problemas. Somos candidatos para un milagro. Ahora, yo veo esta iglesia, pienso en esta iglesia y pienso en la campaña Proezas, la visión continúa. También nosotros tenemos estos 3 problemas. Estos 3 problemas que les acabo de mencionar, los tenemos nosotros. Y somos candidatos como iglesia para ese milagro. En primer lugar, el primer problema que tenemos es que la gente tiene hambre de Dios. Yo me he dado cuenta que la gente hoy en día necesita de Dios. Necesita de Dios. Es muy obvio que para cada uno de nosotros esto. ¿Sabe por qué? Porque hace aproximadamente 20 años, en julio del 98, que en este verano cumplimos 20 años, empezamos con 70 personas. Con todos niños. Ahorita, amados, somos más de 1,200 personas. Y eso que pasamos en los últimos años con 2 divisiones. Ya ve, los hispanos somos bien envidiosos, todos queremos lo que alguien más tiene. Y luego los problemas que uno tiene, la iglesia pasó por problemas. Amados, si no estuviéramos arriba de 2,500 personas, fácil. Ahora, ahí le va. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? A mí me gusta. El domingo pasado tuvimos arriba de 1,500 personas. ¿No le da gloria a Dios? ¿No le da honra a Dios? Ahora, Dios está favoreciendo a esta iglesia. Ahora, voy a decirles algo que es muy interesante. Literalmente, muchos para llegar a este lugar pasan por muchas iglesias en camino a esta. Dios se está levantando. Inclusive yo tengo gente de Ramona, mi familia todo viene de Ramona. Unos vienen más arriba de Ramona. Tengo un hermano a las 9, una hermana que viene todos los domingos desde Escondido. Sale de su escondite para venir para acá. Buena rima, Tacho, ¿verdad? Tengo gente de Tijuana.
No sé, ¿está Abigail ahora aquí? Abigail, de Tijuana. ¿Verdad que no uses el túnel? Vienes por la céntrica. De Tijuana. Tenemos gente de Tecate. No la toma, pero viven allá. ¿Okay? O sea, hay gente que pasa por muchas iglesias por llegar aquí. Algo nos dice. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Que la gente tiene hambre y está encontrando en esta iglesia la palabra, en los ministerios. Si usted se nomás un recuento de lo que pasó esta semana, amado, aparte de tener los grupos familiares, aparte de tener la práctica de los martes, el miércoles iniciamos el estudio del Salmo 119. El jueves, amado, estuvimos celebramos la celebración, estaba con mucha gente aquí, amado, y tenían pizza light para todos. Había un gentío de gente que había aquí. Y luego el viernes, los jóvenes, ¿cuántos llegaron? 80, 90 jóvenes. ¡Aleluya! Los jóvenes aquí estaban a todo en vivo y en todo color. Hasta estabas live en Facebook. Y luego ayer, más de 22 iglesias, 21 iglesias estaban aquí siendo entrenados por nuestro ministerio de niños. O sea, ¿qué es lo que Dios está haciendo en este lugar? Dios está usando esta iglesia para grandes cosas. Amado, yo quiero decirle, amado, así la gente viene de lejos. ¿Por qué? Porque estamos predicando, porque hay un hambre. Amado, CFC tiene un propósito y debemos ser una iglesia que haga la diferencia en San Diego. Ahora, no tan solo tenemos gente que tiene hambre, sino que Dios espera que yo y usted, cada uno de los que vienen a esta iglesia, hagamos algo al respecto. Usted escuchó a la gente hablar los testimonios, escuchó a Oscar. Oscar dijo, yo estuve de la primera y no tenía alguien que me contara los testimonios. Ahora yo soy testigo de lo que ha pasado. Y usted ha llegado, que tal vez es la primera experiencia que tiene de una campaña, de un banquete. Amado, hasta están preguntando si vamos a dar comida, además es puro. Mire, vamos a dar comida, pero si se acaba voy a llevar marruchanas extras. Por si no se llenan. Pero lo que quiero decirle es que a usted le toca, porque usted llegó y tal vez vio todo esto. Y es cierto, la última campaña nos ayudó a comprar este terreno. Y vendimos las propiedades que teníamos para venirnos para acá. Dimos $500,000 de depósito. Y 1,2 millones para poder remodelar todo esto. Y no hemos terminado. Cuesta. Yo me acuerdo que los contratistas, ¿sabe cómo me saludaban? No me saludaban así, buenos días. ¿Cómo está, pastor? Yo tenía miedo hasta hacerle... Caplecio, además decía así, porque pues ellos me decían, pues, y ellos no piden de a 100, y no están hablando en pesos. Entonces necesito un cheque de 10,000 para esa viga, esta viga, todo, el tubo, $35,000. Ya se les acabó el gozo, ¿verdad? Dios espera que nosotros hagamos algo, que tú hagas algo para ver la necesidad suplida de la gente. Mire, Dios va a moverse según nos movamos nosotros. Dios quiere suplir las necesidades de la gente, pero lo quiere hacer a través de nosotros, a través de su pueblo. Como pastor, yo no estoy preocupado por lo que Dios puede hacer, sino por nuestra disposición de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Porque tú tienes una razón por qué no puedes, por qué no vas a hacerlo. ¿Por qué no puedes ser parte del milagro? Pero yo creo que Dios puede suplirte a ti y a todos nosotros. Ahora, somos responsables de hacer algo por la gente, aun si no tenemos los suficientes recursos. Es ahí donde entra la fe. Yo tengo que ejercitar la fe. Somos un pueblo de fe. Yo soy un pastor de fe. Usted debe ser un pueblo de fe. Servimos a un Dios que le hemos creído a Dios. Que Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas. ¿En qué? En gloria, para mis necesidades personales como la de ustedes, su trabajo, su casa, lo que usted está en su corazón. Y eso es algo que tenemos que, amado, entender, que Dios nos va a dar conforme al deseo de nuestro corazón. Miren lo que es la fe. La fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Porque si yo quiero ver para creer, entonces no, eso es fe. Yo tengo que creer para ver. Porque muchas veces no ejercitamos la fe. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer números, empezamos a ver qué tal si fallo, qué tal si esto, qué tal. Entonces, amado, tú no estás obrando en una fe sobrenatural. Simplemente te vas al día por vista. Es todo.
tenemos que entender que Dios es el Dios del oro y la plata, el Dios de tu tiempo, el Dios de las bendiciones, el Dios de todos los recursos que tú y yo necesitamos. Así que tenemos un problema. Lo primero que tenemos que identificar, los problemas son parte de los milagros. Amados, y yo quiero un milagro. Para esto tengo que definir el problema. Lo segundo que yo necesito dejarles, aparte de para recibir un milagro, es aceptar la responsabilidad por el problema. La parte más crítica de este milagro se encuentra en el versículo 37, pero mira el versículo 35 en adelante. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren algo de comer. Pero respondiendo él, fíjese, por eso les dije, el versículo crítico está en el 37. Les dijo: dales vosotros. Tomen responsabilidad, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Ahora, la razón que esto llega a ser crítico es que es en ese momento preciso que somos tentados en hacernos para atrás. Cuando Dios nos hace responsable de hacer algo, es cuando, amados, nos hacemos para atrás. Cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, vamos a pescar, vamos a bogar mar adentro. Si Pedro le hubiera dicho: no, Señor, yo anduve pescando toda la noche y ni un resfriado agarré. No, ya no puedo, estoy cansado, ni he ido al Starbucks a comprar mi café, porque se iban de noche. Y tú me dices en pleno día, si Pedro le hubiera dicho: no voy, ¿qué cree que hubiera pasado? Pedro se pierde sus milagros, se pierde de la pesca milagrosa. Si el paralítico le dice: no me paro, tú me dices que me levante, oye, Señor, si sabes que no puedo, no, si quieres ayúdame, tú párame, toca mis piernas, no, párate, toca mis piernas, no, párate, toca mis piernas, párate. Dice el Señor: no te voy a tocar tus piernas, yo quiero que te pares. Al ciego le dice: ve y lávate el estanque, yo ya te puse el lodo en tus ojos, lávate. Señor, pues aunque me apunte a un estanque, no sé. No sé, pues agárrate a alguien, tú tienes que ejercitar, tienes que ser responsable. Tenemos que entender que el milagro viene cuando somos responsables. Pero muchos de nosotros nos hacemos para atrás. ¿Por qué? Porque es ahí donde no queremos tomar la responsabilidad. Muchas veces me dicen, inclusive en las otras campañas, yo he perdido gente que se van, se desaparecen. Y no es el rapto. No, porque a veces los miro. Yo pensé que Cristo había venido por ellos. No, porque como no querían responsabilidad, se fueron. Yo me he fijado que el ser humano quiere todos los privilegios, pero no responsabilidades. ¿No le ha pasado que su hijo, si usted le dije: saca la basura? Amá, la saqué ayer. Ay, amá, qué carrilluda. Sí, pero ayer comió, ayer durmió, ayer usó el baño y ayer se bañó. Bueno, si es que se baña, porque son adolescentes. Y la gente vive del ayer más que del futuro. Y empiezan a decir: no se puede. Ahora, mucha gente que evita esto es que no quiere estirarse, porque humanamente se les hace imposible. Tal vez usted se esté preguntando: pastor, ¿por qué Dios espera que hagamos lo imposible? No, Dios no quiere que hagas lo imposible, que hagas lo posible dentro de tus posibilidades. Él se encarga de lo imposible. Pero la razón que Dios insiste en darnos esa responsabilidad es que siempre Dios quiere que vivamos por fe, que vivamos más allá de nuestros recursos, que no dependamos de lo que gano, de lo que gana, sino que dependamos de nuestro Señor. ¿Por qué cree que el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene no de los montes, dice, viene de Jehová. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender, que el Dios de proeza es el Dios que va, amados, a hacer los milagros. Ahora, hay tres reacciones que a veces hay cuando se trata de responsabilidad. Hoy reaccionamos como reaccionaron los discípulos. Número uno, ellos se demoraron. O sea, fíjese lo que dice el versículo 35. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Ahora, parece ser que los discípulos empezaron o esperaron lo más que pudieron. Esperaron hasta que la tripa grande se empezó a comer la pequeña. Ya ni ellos aguantaban. No, ya nos da hambre a todos. No, pues no creo que el Señor va a agarrar la onda, pues ni esta gente se va a ir. Porque estaban esperando que se fueran. ¿No le ha pasado que le llega visita a la casa y usted no tiene nada que darle y no se quieren ir? Hasta que dice el esposo: pues vieja, dale un café para que se vayan los hermanos.
¿No le ha pasado? No. O más a mí me pasan esas cosas. Y que llega la gente a su casa y usted apenas se va a sentar a comer y nomás tiene la comida medida y ahí le sale el viejo hombre. Ave María Purísima, ¿qué voy a hacer? Y empezamos a limitar a nuestros hijos, ¿verdad, hermana Serrano? Se comen una, ¿qué eran tostadas? Eran tacos, ¿verdad? Tacos de a vapor. Y los tenía medidos y le llega la visita y la visita pidió segundo. Y los hijos dijeron, ¿y por qué a ellos sí les das más que a nosotros? Y ya pasaron de a 3. Y la visita dijo, trágame tierra. Ya después que se habían tragado todos los tacos. Y a veces no llega la gente. Y cuando llegan como Jesús Adrián Romero con las manos vacías. Y no hay nada. Y esperamos a ver cuándo se van. Y eso lo estaban esperando. Pues Señor, decídelo, ya es tarde. Sacaban su eyewash y decían, ya es tarde. No, volteaban la arenita. Nuestra tendencia es decir, sabemos que tenemos que hacer algo, pero hay que esperar un poquito. Hold it. A ver. Take it easy. Take it easy. Lo segundo, ellos trataron de evitar la responsabilidad. Veamos lo que pasó aquí con los discípulos. Ellos dijeron en el siguiente versículo 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren algo de comer. Wow. O sea, aviéntale la bolita a los demás. Dice el Señor, no, yo quiero que ustedes hagan esto. Ellos dijeron, no, despídelos, llévalos. Y muchas veces nosotros así somos. Evitamos la responsabilidad. Y le decimos al Señor, mejor háblale a alguien más. Pero veo otra cosa que pasó aquí. Ellos se preocuparon. Miren por qué digo que se preocuparon. Porque al tener un gran problema somos tentados a estar preocupados. Tú y yo somos tentados cuando tenemos problemas. Eso es lo que los discípulos empezaron a hacer al contar su dinero. Porque miren lo que dice el versículo 37. Darles de vosotros de comer. Y ellos dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Mire, hoy les digo que en lugar de preocuparse, iglesia, déjame decirles algo. En lugar de preocuparse del proyecto o del problema que Dios tiene para nosotros, amados, estamos a enfrentarnos. ¿Puedo decirles algo? Mejor pregúntele a Dios, ¿qué quieres que haga? En lugar de encontrar peros, en lugar de razonar, en lugar de buscar una salida, más dígale, Señor, ¿qué quieres que haga? Es todo. Cuando tú y yo hacemos eso, estamos aceptando responsabilidad porque va a haber un grado de responsabilidad. No es la misma responsabilidad por todos. Todos tenemos diferentes responsabilidades. Todos tenemos diferentes responsabilidades, pero en lugar de preocuparte, es que ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo le voy a hacer? Mi trabajo no es seguro. Mejor pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y así tú estás asumiendo responsabilidad en tu vida y en el proyecto que Dios tiene. Ahora, ¿queremos recibir un milagro? Entonces lo primero que tenemos que hacer, simplemente tenemos que identificar el problema. Tenemos que aceptar responsabilidad. Y número 5, haga lo que pueda. Haga su parte, haga lo que pueda. Mire lo que dice el versículo 38. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? E ir y ver. Y cuando se cerciorearon, le dijeron, 5 y 2 peces. Ahora, me llamó la atención porque esta porción yo la leí en todas las versiones y en todos los evangelios, amados, de los 4 evangelios. ¿Y por qué? Porque entre más, y fui a los comentarios, y me llamó mucho la atención la actitud de este joven. Y quiero darles a ustedes algunas observaciones de la fe y el compromiso de este joven. Número 1, él entregó lo que tenía. Quiero que vean aquí, que este joven no dio lo que no tenía, solo dio lo que tenía. Y hay mucha gente que me dice, pastor, mire, hay gente que me ha dicho en el pasado, porque hermano, ya llevo yo casi 40 años pastoreando. En esta iglesia son 20, 17, amados, y en el ministerio. Pero me ha dicho, pastor, si Dios me da $1,000,000, yo le doy el diezmo y más a Dios. Yo digo, ese cristiano en el mundo era marihuano y se quedó arriba. La verdad, digo, se lo digo en el amor del Señor. Porque si ahorita no le dan nada, ¿qué le hace pensar
que si se gana $1,000,000, le va a dar $100,000 de diezmo al Señor y más. Si ahorita batalla con darle 10, de 100. O sea, se oye bien espiritual y se oye bien perrón. No, este hermano está heavy. Voy a orar para que Dios le dé ese millón. No, mejor de orar para que se lo dé a él, mejor oro para que me lo dé a mí. Yo por lo menos soy diezmador. Pero hay gente que obra de esa manera. O sea, es fácil prometer o dar lo que no tienes, lo que no es tuyo. El Señor nunca te va a pedir lo que no tienes, te va a pedir lo que Él ya tiene en bendición para ti y lo que tienes en tus manos. Es lo que este joven dio. Ahora, la pregunta que les hago es esto. ¿Qué es lo que usted tiene ahora? El joven solo tenía 5 panes y 2 peces. El joven llevaba comida para una sola persona y para unos cuantos días. Porque dice la Biblia, si usted lee las historias, que había días porque estaban siguiendo al Señor. Y cuando el Señor se la pide, la comida para alimentar a como a 5,000 personas y más, el joven se la entrega a Dios. Aquí está. Se la entregó. Ahora, ahorita voy a entrar a algo interesante en esta historia. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar, hay dos cosas que yo podría debatir en esta historia. En primer lugar, ¿era el único que llevaba comida? ¿Por qué no le pidió a los demás? ¿Quiere decir que todos los demás se comieron su comida y quedó nada? Póngase a pensar en eso. Había 5,000 o más de 5,000. ¿Por qué nomás a él? Ahora, supongamos que no, que había más personas y que había más personas con comida. Porque en una multitud, pues ahí se junta. No se fijan los palas cuando todos traen hasta sobra comida y amado. Hay gente ridícula que agarra 2 platos porque el pala que está sabroso y piensa que se va a acabar. Y le echan. Ahora, fíjese, supongamos que 2,000 personas trajeron comida. Pero voy a decirles algo, aquí es donde resalta esta historia. Pero al que se le pidió la comida fue al joven. Él hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Espérate, cálmate. Habrá quien te quiera, pero no quien te aguante, no te lleves. Me estás dejando sin comida. Acá hay más personas, mira, acá está el compadre, él tiene más pescados que yo. No, pero al que se le pidió de entre todos fue a él. Esto me dice que si tú buscas a Dios, Dios va a tratar contigo. No pelees con Dios, no pelees tratando de razonar esto con alguien más. No, Señor, lo que tú quieras. Si me quieres usar a mí, tú más dímelo, es todo. Tú más dímelo. Amado, y él entregó lo que tenía. Número 2, él no retuvo nada. No retuvo nada. Amado, me llama la atención que este joven no solo lo entregó lo que tenía, sino que todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Amado, él no detuvo nada. No, él no dijo, bueno, mira, pero ahí te va, porque creo que a lo mejor fue Pedro era más aventado, le pidió las cosas. Entonces le dijo, dame todo lo que tiene. Él dijo, mira, te voy a dar 4 panes y un pez. Me quedo con un pan y con un pez. Dijo, no, si el Señor lo necesita, ahí está. No retuvo nada. Se lo entregó al maestro. Ahorita voy a terminar con esta historia porque él fue el que sembró. Quiero que entienda, él sembró dando lo que él tenía. Él sembró dando lo que él tenía. Ahora, no solo él no retuvo, sino el número 3, él lo entregó inmediatamente. El joven no titubeó, no pidió señales, ni se dilató, ni mucho menos esperó para ver si pasaba esto. Él lo entregó inmediatamente con fe. Me admira el hecho de que este joven dio todo lo que tenía y lo dio inmediatamente. Pero a la vez pienso en nosotros y pienso en nuestros panes y en nuestros peces que tenemos, amado, y me pregunto, ¿por qué la pensamos mucho para darle a Dios? ¿Por qué la pensamos? Vamos a un restaurante, no la pensamos. Tú pide, aquí hay dinero. Hasta las propinas. A mí me rechoca cuando me cobran más del 10% en una propina y se los ajusto. No, yo te voy a dar el 10. Si a la iglesia más le doy el 10, ¿por qué te voy a dar el 18 a ti? Porque no es ley, además son sugerencias. ¿Estamos bien? Déjame buscar algo bonito para darles. ¿Por qué la pensamos mucho? ¿Sabe por qué? La pensamos mucho y le voy a decir por qué. Es cuando nuestras necesidades son suplidas, es más difícil dar. Cuando yo estoy primero, cuando yo me suplo primero, es más difícil. Cuando mi agenda es primero, cuando mis prioridades son primeras, es más difícil dar.
Inclusive, cuando estamos cómodos, es difícil de sacrificarnos por otros. Es difícil de sacrificarse por otro. Este joven tenía comida suficiente para él. Y él pudiera haber dicho, mira Dios, yo traje mi comida. Yo no soy responsable por el hecho de que esta gente no haya traído su comida. No soy responsable. No, pero este joven dio su comida aun cuando tal vez pensaba que era imposible, que no tenía sentido. ¿Cómo que panes y peces van a alimentar a más de 5,000? Pero al dar su comida, ese joven le está diciendo a Cristo, Cristo, mira, yo no sé cómo le vas a hacer. Y no hay mucha comida y no tiene sentido. Y no soy responsable por los milagros, pero soy responsable por obedecer. Y si tú me lo estás pidiendo, te lo voy a dar. Yo no soy responsable, yo no sé cómo le vas a hacer. Ahora, amado, el Señor le está diciendo, este joven le está diciendo al Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga y voy a dejar que tú hagas los milagros. Déjele los milagros a Dios. Déjele los milagros a Cristo. Usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Mire, hay 3 niveles de dar en la vida de cada persona. El nivel más bajo simplemente es el nivel que pregunta qué es lo que puedo proporcionar, qué es lo que me sobra, qué es lo que me está ahí, lo que tengo guardado. Ese es el nivel, amado, donde la mayoría de la gente está. Lo menos que pueda dar, mejor. Ya ve cuando a usted le están sirviendo que le preguntan, amado, así o más. No le han preguntado así o más, así, bueno, esto es lo contrario, así o menos. O sea, porque entre menos te doy, más me sobra. Ese es el nivel más bajo de dar. Pero hay un nivel mediano. El nivel mediano pregunta, ¿qué es lo que puedo sacrificar? ¿Qué es lo que puedo entregar? Que me cuesta, que tal vez tenía planes, pero lo voy a aceptar porque Dios lo necesita. O el nivel más alto pregunta, ¿qué puedo confiar? ¿Cómo puedo confiar en Dios para que haga algo a través de mí? Tengo que aprender a confiarle a Dios, tan solo si le entrego a Él y que Él se encargue de suplir mis recursos. Así que yo tengo que hacer mi parte, usted tiene que hacer su parte. Esta iglesia necesita de cada uno de los que estamos aquí. Yo espero ver grandes milagros de sanidad, grandes milagros. Ahora, no vea nomás en milagros nomás de sanidad divina, hay milagros financieros, hay milagros, aun cuando usted va a la inmigración, una cita, ese es un milagro. Si la acepta, ya considera, gracias a Dios me concedió ese milagro. Hay muchos tipos de milagros que Dios quiere hacer en su vida. Y somos recipientes para ese tipo de milagros. Pero por último, si usted quiere recibir un milagro, no solo identifique el problema, no solo acepte responsabilidad, no solo haga lo que pueda, sino, número 4, espere un milagro. Viva con la expectación de recibir ese milagro. Mire lo que dice el versículo 39, ya voy a terminar. Y mire lo que dice, amado, este versículo 39. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se acostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo. Y partió los panes y los iba dando a los discípulos. Fíjese, aquí en este versículo veo el milagro y el poder sobrenatural de Dios. Porque dice que cuando él alzó los ojos al cielo, empezó, amado, a partir el pan. Ahora, recuerden, ¿cuántos panes eran? 5. ¿Cuántos peces eran? Así que se agarró partiendo el pan, se agarró... ¿Por qué no se acababan? Porque ahí donde Dios hace los milagros es el poder sobrenatural. Amado, esos panes alimentaron a más de 5,000 personas. No se agotó ese pan, no se agotaron esos peces, porque Jesús seguía dándole. Dice que todos, inclusive, ahí está, mire, dice, y iban los discípulos, iban dando a los discípulos para que se los sirviera. También repartió los peces entre todos. Y luego dice el versículo 42, y todos, ¿qué? ¿Y qué? Oh my God, esa palabra saciar, dice, ¿no tienen un palillo? Thank you, Jesus. ¿Alguien trae un palillo? Después de un buen comer. Todos comieron y todos se saciaron. Nadie se quedó a medias. Nadie dijo, ay, el Señor se midió esta vez. ¿Qué le pasó? Que no sea el Dios de mi... No, se saciaron. Se saciaron. Ahora, mire lo que dice aquí. Me encanta lo que sigue, porque quiero que me siga en esta porción bíblica. ¿Cuántos, hermanos, cuántos creen en la palabra? ¿Le cree a la Biblia? Yo le creo. Es lo que dice. Olvídese lo que Abel Ledesma esté diciendo, lo que dice la Biblia. Ahora, si usted no está de acuerdo conmigo, está bien, pero ahí aléguele a Dios por la Biblia.
Y también, si no está de acuerdo, tiene todo el derecho a estar equivocado. No lo voy a alegar. Miren lo que dice aquí. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos. Habla de los pedazos de pan. Y luego dice, y también de los historiadores, comentaristas, ¿saben lo que me dicen? Me dicen que sobraron 12 canastas de pan y 12 canastas de pescado. Ahora, una vez escuché un sermón donde dijeron, a cada discípulo le tocó una canasta. No, no era de los discípulos. No, a menos que sean gorrones y no quisieron entregar. En la ley del reino, déjeme hablarles del principio del reino. Ahí le va. El que siembra es el que cosecha. ¿Quién entregó los panes? ¿Quién entregó los peces? ¿A quién le tocaba esas canastas? Al joven. Ya si él quiso dársela a los 12 discípulos, allá es él. Pero supongamos que no. Y que le dan las 12 canastas y las 12 canastas de pan y otras 12 de pez. Y que vaya con una carreta. ¡Amá! ¡Ya llegué, amá! ¿Dónde andaba, huerco? Pues allá andaba con Jesus, porque hablaba un poquito inglés. Mira, amá, mira lo que traje, amá. Pues ese es del rancho, lo que no dice mamá. Amá. Okay. ¿Ya ven? Todos los chicanos, amá. No decimos mamá, amá. Apá. En lugar de decir papá. Okay. ¿Y eso no te lo robaste, hijo? ¿Cómo que me lo robé? No me lo robé. ¿Cómo? ¿De dónde lo sacaste? Mamá, es que yo sembré y los puse en las manos del maestro. Y el maestro alimentó. ¿Hubieras visto, mamá? Yo no había visto algo. Los peces y los panes que tú me diste, me los mandaron pedir. Yo se lo di a Jesús y Jesús empezó a multiplicarlo. Y mira lo que sobró. Y me dijo, porque tú sembraste, esto es lo que tienes que llevarte. Esto es tuyo. No solo me traje esto, sino que alimenté a muchos gorrones que estaban ahí en el nombre de Jesús. Mamá, tú hubieras estado ahí, mamá. Te dije que fuera. Yo te digo que me lleves a la iglesia. Nunca me quieres llevar a la iglesia. Y ahí le salió todo el resentimiento. Yo creo en esos milagros. Porque el único que puede hacer de la nada algo, ¿sabe quién es? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Y mire, dice el versículo 44. Y los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Wow. Déjeme darle dos pensamientos sobre los milagros. El milagro solo puede ocurrir cuando el proyecto es más grande que la persona, o cuando el problema es más grande que la persona o el proyecto. Tú y yo tenemos proyectos o problemas más grandes. Eres candidato para un milagro. Número 2, el milagro solo puede ocurrir si las personas hacen su parte primero. Si las personas hacen su parte primero. O sea, muchas veces estamos diciendo, es que yo estoy esperando en Dios. ¿La verdad? ¿Really? ¿No será que Dios nos está esperando a nosotros? ¿De cuándo acá nosotros estamos esperando en Dios? Él más bien nos espera a nosotros. Él quiere hacer ese milagro. Hay una frase que le estoy dejando al final. Esperamos que Dios haga por nosotros lo que Él solamente hace a través de nosotros. Dios va a hacer eso a través de ti. ¿Quieres un milagro? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres bendición? Dios dice, lo voy a hacer, pero a través de ti. Yo amo a esta iglesia. Yo los amo a ustedes. Y quiero lo mejor para esta iglesia. Estoy dispuesto a dejar un legado en esta iglesia, cueste lo que me cueste. Y los invito a ser parte de lo que viene para esta iglesia. Por eso les estoy diciendo, vengan al banquete, oigan la visión, sean parte. No sean espectadores, sean participantes de todo lo que Dios va a hacer en esta iglesia. Tienen una oportunidad única de subirse a la carreta o mirar por las gradas lo que Dios va a hacer. Y al rato, si usted no participa, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Por qué Dios lo bendice a él? ¿Por qué está testificando? ¿Por qué cree? Porque le sobró canastas. Porque Dios empezó a multiplicar. Y Dios empieza a obrar en nosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad.
Yo le creo a Dios, decido creerlo. Por amor, ahí tienen 2 versículos o 3 que no los voy a tocar. Simplemente dice ahí, por amor a la casa de mi Dios, por lo que está pasando en este lugar. Por amor a la casa de mi Dios. ¿Aprendió algo? ¿Están listos para sus peces y sus panes? Amén. Póngase de pie. ¿Por qué no le da un buen aplauso a nuestro Dios? Gracias, Señor. Cierre sus ojos. Hoy me junto con los líderes en esta tarde y la próxima semana con toda la iglesia. Líderes, ustedes saben quiénes son. Muchos de ustedes ya confirmaron. Quiero verlos ahí. Para mí es importante tenerlos ahí. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho en este lugar. No tengo palabras, Señor, para expresar lo que tú has sido en estos 20 años con esta iglesia. Sí, hemos tenido dificultades, hemos pasado por fuego, hemos pasado por aguas profundas, pero tú has sido nuestro ancla, tú has sido nuestra cobertura. Seguimos creyendo en ti, Padre. El ver jóvenes, niños, adultos, hombres y mujeres, matrimonios restaurados, se debe a tus milagros y porque hemos sido fiel en este lugar. Y Dios, ayúdanos a creer en ti, a tener esa fe no solamente para nosotros, sino para otros. Pero si hay en nuestra vida un momento de incredulidad y estamos dudando, Dios, perdónanos, aumentanos la fe, porque creemos en el Dios de milagros, en el Dios de proezas, porque nuestros ojos apenas están vislumbrando lo que tú vas a hacer. Este es el principio de un crecimiento en nuestra vida personal, en nuestra vida como familia, en nuestra vida como iglesia y ministerio. Tú vas a hacer milagros en nosotros y lo creemos, porque en tu nombre haremos proezas. En el nombre de Jesús. Amén.